Eh, Bien, vamos a leer el tercer capítulo rápidamente. Piense que ya nos comenzamos a preguntar, o ya podemos empezar a preguntarnos el sentido del texto. El destino. ¿Cuál es el destino de Sadik? Primero intentó con Semira, no resulta, a pesar de que es un buen hombre, que está lleno de virtudes. Luego con Azora, digamos pasándose al lado opuesto, pero tampoco resulta. Es como si el destino le jugara malas pasadas a Sadik y no le permitiera ser feliz. Entonces, a medida que vayamos viendo los capítulos, digamos, yo sí creo, este es un libro muy interesante, muy divertido. A Sadik le pasan innumerables cosas. Van a ver en este en particular le pasan cosas muy curiosas. Y así en cada capítulo hay algo distinto, hay algo distinto que le pasa, hay algo interesante que le sucede y que nos pone a pensar nos pone otra vez a pensar sobre el tema de si Sadik y el destino están relacionados, o qué es el destino, porque de pronto puede ser que el destino sea que nos vaya mal. Sí, bueno, vamos a ver, listo. Entonces, tercero, el perro y el caballo. En breve experimentó Sadik que, como dice el libro de Senda Vesta, si el primer mes de matrimonio es la luna de miel, el segundo es la de Asíbar, de sábilas. Bueno, el primer mes de matrimonio es dulce y el siguiente es simplón o no sabe nada o es feo. Bueno, entonces si el primer mes de matrimonio es la luna de miel, el segundo es la de Asíbar. Viose muy presto, viose muy presto precisado a repudiar a Sora, digamos, se separó. Por lo que había pasado, pues, porque si usted critica a otros y no es capaz de cumplir lo que le critica a los demás, es lo que piensa Sadik, pues entonces no vale la pena. Bueno, viose muy presto precisado a repudiar a Sora, que se había tornado inaguantable, y procuró ser feliz estudiando la naturaleza. Bueno, entonces se volvió una persona observadora. Esto es clave con lo que va a pasar luego. No hay ser más venturoso, decía, que el filósofo que estudia el gran libro abierto por Dios a los ojos de los hombres, o sea, la naturaleza, el mundo como tal. Entonces ya no se pone a leer o ya no se pone a razonar sobre la metafísica o la existencia, sino que ahora Sadik se va a dedicar a observar el mundo, a observar la naturaleza. No hay ser más venturoso, decía, que el filósofo que estudia el gran libro abierto por Dios a los ojos de los hombres. Las verdades que descubre son propiedad suya. Sustenta y enaltece su ánimo y vive con sosiego, sin temor de los demás y sin que venga su tierna esposa a cortarle las narices. Bueno, entonces Sadik dice, no, ya esto del amor como que no es para mí, entonces me voy a dedicar más bien a la meditación y ver el mundo. Bueno, empapado en estas ideas, se retiró a una quinta a orillas del Éufrates. Bueno, se fue de donde estaba. Donde nos ocupaba en calcular, se fue a Babilonia, ¿ok? Bueno, empapado en estas ideas, se retiró a una quinta a orillas del Éufrates, donde nos ocupaba en calcular cuántas pulgadas de agua pasan cada segundo bajo los arcos de un puente, o sea, no se ponía a pensar en eso, ni si el mes del ratón llueve una línea cúbica de agua más que el del carnero, ni ideaba hacer seda con telarañas o porcelana con botellas quebradas. O sea, es decir, digamos, no se fue allá a pensar en cosas, vamos a decirlo con esa palabra, no se fue allá a pensar en cosas productivas. ¿Sí? No se fue allá a pensar en cosas que le pudieran generar una ganancia o una ayuda a alguien, ¿sí? O entender cómo funcionaba el mundo para producir algo, para ganar algo. No, se fue para otra cosa, lo que les decía, se fue como a meditar, a observar solo el mundo. Vuelvo y leo entonces. Ni ideaba hacer seda con telarañas o porcelana con botellas quebradas. Estudiaba así, vamos a ver qué era lo que hacía, estudiaba así las propiedades de los animales y las plantas y en poco tiempo granjeó una sagacidad que le hacía tocar millares de diferencias donde los otros solo uniformidad veían. Entonces, Sadik se dedicó pues a observar la naturaleza, a observar el mundo. Y eso, digamos, le permitió eh, comprender eh, cosas que otros no habían visto. Es una actitud muy ilustrada, ¿no? Recuerda un poco lo que dice otro filósofo de la ilustración muy importante, que es Descartes, ¿no? Dice que la observación de la naturaleza es la que crea realmente el conocimiento, ¿no? Un conocimiento que además es propio, un conocimiento construido por sí mismo. Pero bueno, volvamos al texto. Y en poco tiempo granjeó, o sea, ganó, construyó, ¿sí? Granjeó una sagacidad, como una astucia, una inteligencia que le hacía tocar millares de diferencias. Era capaz de ver diferencias minúsculas o precisas donde los otros solo uniformidad veían. Entonces, ahora vamos a ver cómo era posible eso.
Paseándose un día junto a un bosquecillo, vio venir corriendo un eunuco de la reina. Bueno, entonces ya sabemos que hay una reina. Va a ser importante. Paseándose un día junto a un bosquecillo, vio venir corriendo un eunuco de la reina, un esclavo. Recuerden que los eunucos eran esclavos que no tenían genitales, ¿no? Se los habían quitado. Vio venir corriendo un eunuco de la reina acompañado de varios empleados de palacio. ¿Sí? Está Zadig en un bosquecillo, llega el eunuco con varias personas de palacio. Todos parecían llenos de zozobra, como asustados, y corrían a todas partes como locos que andan buscando lo más precioso que han perdido. Entonces están en el bosquecillo y están buscando algo. Mancebo, le dijo el principal eunuco. ¿A quién le dijo? A Zadig. ¿Visteis al perro de la reina? Respondióle Zadig con modestia. Es perra que no perro. No sabemos cómo lo sabía. Respondióle Zadig con modestia. Es perra que no perro. Tenéis razón, replicó el primer eunuco. Es una perra fina muy chiquita, continuó Zadig, que ha parido poco a, coja del pie izquierdo delantero y que tiene las orejas muy largas. Con que la habéis visto, dijo el primer eunuco fuera de sí. No, por cierto, respondió Zadig, ni la he visto ni sabía que la reina tuviese perra ninguna. Entonces, ¿eso está relacionado con qué? Con la incapacidad de Zadig de observar la naturaleza y darse cuenta de esas pequeñas cosas. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo. Una cosa muy curiosa aquí es que, digamos que vamos a ponerlo así, el inventor de la novela policíaca, que fue Edgar Allan Poe, admiraba a Voltaire, le encantaba a Voltaire, y muchos opinan que a partir de estos textos, sobre todo de Zadig, que era uno de los textos que más le gustaba a Poe, fue que él empezó a pensar en el detective que es capaz de ver los detalles donde nadie más los ve, ¿sí? Como una especie de CSI. Bueno, digamos que surge por aquí, ¿no? Es muy interesante cómo se conectan los distintos textos. Bueno, sigamos. No, por cierto, respondió Zadig, ni le he visto ni sabía que la reina tuviese perra ninguna. Aconteció que por un capricho del acaso se hubiese escapado al mismo tiempo de manos de un palafrenero del rey el mejor caballo de las caballerizas reales. Ah, caray, entonces se escapó la perra de la reina y se acaba de escapar el mejor caballo del rey. Y andaba corriendo por la vega de Babilonia. Iban tras de él el caballerizo mayor y todos sus subalternos con no menos premura que el primer eunuco tras de la perra. Entonces, a ver, están por un lado el eunuco y los demás buscando a la perra, y ahora están estos buscando el caballerizo y los demás buscando a el caballo. Iban tras de él, del caballo, el caballerizo mayor y todos sus subalternos, con no menos premura que el primer eunuco tras de la perra, o sea, iguales, así desesperados. Dirigidos el caballerizo a Zadig. Entonces ya sabemos que hay un grupo que está buscando a la perra y ahora hay otro grupo que está buscando al caballo. Dirigidos el caballerizo a Zadig, preguntándole si había visto el caballo del rey. Ese es un caballo, dijo Zadig, que tiene el mejor galope. 2 varas de alto, la pezuña muy pequeña, la cola de vara y cuarta de largo. El bocado del freno es de oro de 23 quilates y las cerraduras de plata de 11 dineros. Madre, se lo sabe todo, es como si lo hubiera visto. ¿Y por dónde ha ido? ¿Dónde está? Preguntó el caballerizo mayor. Ni le he visto, repuso Zadig, ni he oído nunca hablar de él. Lo que todavía no sabemos es cómo Zadig sabe cómo es la mascota, ni sabemos cómo Zadig sabe cómo es el caballo, o sea, cómo lo descubrió. Debe ser en relación con lo detallista y minucioso que se volvió al observar la naturaleza. Ni al caballerizo mayor ni al primer eunuco les quedó duda de que había robado Zadig el caballo del rey y la perra de la reina. Condujéronle pues a la asamblea del gran Desterham, que le condenó a 200 azotes y 6 años de presidio. Ah, caray. Entonces, bueno, lo agarraron preso y pues porque obvio, pues como era capaz de describir a los animales de esa manera, si no los había visto, no tenía sentido, ¿no? Condujéronle pues a la asamblea del gran Desterham, que es como un juez, que le condenó a 200 azotes y 6 años de presidio. No bien hubieron dado la sentencia cuando aparecieron el caballo y la perra, de suerte que se vieron los jueces en la dolorosa precisión de anular su sentencia. Se salvó Zadig por poco. ¿El destino? Bueno.
Condenaron empero a Sadik a una multa de 400 onzas de oro porque había dicho que no había visto habiendo visto. Parece lógico. Primero pagó la multa. Sí, bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces Sadik se aleja de su esposa, se separa de ella, se va a otro lado a pensar, allá se vuelve un observador minucioso de la naturaleza y allá se encuentra a el eunuco y otros buscando a la mascota de la reina y al caballerizo y otros buscando a un caballo del rey. Él los describe perfectamente a ambos animales, lo acusan de habérselos robado porque no había otra forma de que los hubiera conocido, y lo condenan a unos azotes y a varios años de prisión, pero luego aparecen los animales. Entonces, pues no tiene sentido, como que él no los tenía, no se los había robado, pero entonces le ponen una multa por haber dicho que no había visto los animales, aunque al parecer las pruebas demuestran que sí lo había visto. Entonces, vamos a ver cómo fue ese asunto. Entonces, vuelvo. Condenaron empero a Sadik a una multa de 400 onzas de oro porque había dicho que no había visto habiendo visto. Primero pagó la multa. Bien. Y luego se le permitió defender su pleito ante el consejo del grande Sterliam, donde dijo así. Vamos a ver qué dice Sadik. Astros de justicia allá en el juicio. Astros de justicia, pozos de ciencia, espejos de la verdad, que con la gravedad del plomo unís la dureza del hierro, el brillo del diamante y no poca afinidad con el oro, siéndome permitido hablar ante esta augusta asamblea. ¿A quién le está hablando? A los jueces, a la asamblea de los jueces. Y primero que los está alabando, está diciendo ustedes tienen estas virtudes, son maravillosos, tal. Juro por Orosmades que nunca vi ni la respetable perra de la reina ni el sagrado caballo del rey de reyes. El suceso ha sido como voy a contar. Entonces ahora voy a explicar cómo fue que sabía cómo eran los animales. Andaba paseando por el bosquecillo donde luego encontré al venerable eunuco y al ilustrísimo caballerizo mayor. Dice, estaba paseando por el bosque. Observé en la arena las huellas de un animal y fácilmente conocí que era un perro chico. Unos surcos largos y ligeros impresos en montoncillos de arena entre las huellas de las patas me dieron a conocer que era una perra y que le colgaban las tetas de donde colegí que había parido pocos días hacía. Digamos, qué es lo que está describiendo Sadik? Como pistas, ¿no? Lo que les decía ahora de cómo Voltaire sirvió de inspiración a Poe para crear el personaje, el detective. O sea, está viendo las pistas a través de las cuales es capaz de observar y de comprender cómo era el animal en este caso, ¿no? Bueno, otros vestigios en otra dirección, que se dejaban ver siempre al ras de la arena al lado de los pies delanteros, me demostraron que tenía las orejas largas. Y como las pisadas de un pie eran menos hondas en la arena que las de los otros tres, saqué por consecuencia que era, si soy osado decirlo, algo coja, la mascota de nuestra augusta reina. Muy bien, ahí está. Entonces, acaba de escribir cómo es que sabía que cómo es que sabía cómo era la mascota. Muy bien. En cuanto al caballo del rey de reyes, la verdad es que paseándome por las veredas de dicho bosque, noté las señales de las herraduras de un caballo, que estaban todas a igual distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, vio las huellas de las herraduras del caballo y estaban a la misma distancia. Este caballo, dije, tiene el galope perfecto, porque la distancia era exacta. En una senda angosta que no tiene más de 2 varas y media de ancho, estaba a izquierda y a derecha barrido el polvo en algunos parajes. ¿Sí? El caballo, conjeturé yo, tiene una cola de vara y cuarta, que con sus movimientos a derecha y izquierda ha barrido este polvo. O sea, entonces veía como la cola había barrido el polvo detrás de las huellas. Bueno. Debajo de los árboles que formaban una enramada de 2 varas de alto estaban recién caídas las hojas de las ramas. Entonces, vamos la altura. Había unas ramas ahí arriba y entonces estaban recién caídas. Por ahí pasó el caballo. Entonces él supuso cuál era la altura a partir de eso. Y conocí que las había dejado caer el caballo, que por tanto tenía 2 varas. Su freno ha de ser de oro de 23 quilates porque habiendo estregado la cabeza del bocado contra una piedra que he visto que era de toque, hice la prueba. Ah, bueno, entonces ahí había estregado contra una piedra y él miró y dijo, ah, mire, es oro de este tipo. Por fin las marcas que han dejado las cerraduras en piedras de otra especie me han probado que eran de plata de 11 dineros. Lo mismo, entonces las cerraduras eran de tal metal porque lo pude ver en unas piedras. Quedáronse pasmados todos los jueces con el profundo y sagaz tino de Sadik, y llegó la noticia al rey y la reina. En antesalas, salas y gabinetes no se hablaba más que de Sadik, y el rey mandó que se le restituyese la multa de 400 onzas de oro a que había sido sentenciado
puesto que no pocos magos eran de dictamen de quemarle como hechicero. Ah, ok. Bueno. Acuérdense que estamos viendo un mundo distinto, ¿no? Bueno, o sea, o el mundo que ha construido aquí Voltaire en el texto es distinto. Entonces, pero el rey, digamos, dice, no, este tipo es muy bueno, muy inteligente, sí, vamos a volverle el oro porque es un hombre que ve cosas que los otros no ven, como nos habían descrito al principio de este capítulo. Fueron con mucho aparato a su casa el escribano de la causa, los alguaciles y los procuradores a llevarle sus 400 onzas, sin guardar por las costas más que 398. Verdad es que los escribientes pidieron una gratificación. Ok. Bien, o sea, vamos a ver, le van a devolver las 400 onzas, ¿sí? Pero lo que dice el texto es que le cobraron 398 onzas de gastos judiciales y por haberles llevado y tal, ¿no? Entonces al final le quedaron 2 onzas, que fueron lo que pidió los escribientes como gratificación por llevarle el dinero, ¿no? O sea, al final Sadik se quedó sin nada de las 400 onzas. Bueno, viendo Sadik que era cosa muy peligrosa el saber en demasía, hizo propósito firme de no decir en otra ocasión lo que hubiese visto. Sadik se acaba de dar cuenta que ese conocimiento, esa inteligencia que él acaba de desarrollar puede ser peligrosa, entonces va a decidir a partir de aquí no volver a decir nada. Viendo Sadik que era cosa muy peligrosa el saber en demasía, hizo propósito firme de no decir en otra ocasión lo que hubiese visto y la ocasión no tardó en presentarse. Un reo de estado se escapó y pasó por debajo de los balcones de Sadik. Tomaron la declaración a este. No declaró nada. O sea, Sadik dijo, no, ya no voy a volver a hablar. Me mete en problema, entonces mejor me quedo callado. Tomaron la declaración a Sadik, a este, no declaró nada. Y habiéndole probado que se había asomado al balcón, por tamaño delito fue condenado a pagar 500 onzas de oro. Y dio las gracias a los jueces por su mucha benignidad, que así era costumbre en Babilonia. Gran Dios, decía Sadik entre sí, qué desgraciado es quien se pasea en un bosque por donde haya pasado el caballo del rey o la perrita de la reina. Qué de peligros corre quien a su balcón se asoma. Qué cosa tan difícil es ser dichoso en esta vida. Muy bien. Entonces, ya nos vamos dando cuenta también que el texto tiene otro tema ahí, que es el tema de la felicidad. Bueno, muy bien. Dos cosas antes de terminar este video. El primero, chicos, recuerden que lo importante es entender el texto en términos más generales, ¿sí? Si bien hay cositas, palabritas, cosas que se nos escapan, traten de entender qué está pasando, ¿no? Háganse, vuelvo y les repito, háganse un breve resumen siempre que terminen de leer un capítulo. Bueno, ¿qué pasó en este capítulo? ¿No? Fíjense, por ejemplo, ya sabemos quién es Sadik, que se iba a casar con Semira, que ésta lo dejó porque se iba a quedar tuerto, luego se junta con Azora, ¿sí? La engaña, digamos, para saber si su moral es igual, decide alejarse de ella. Entonces después se va por allá lejos, desarrolla un conocimiento, ese conocimiento lo pone con el asunto de la mascota y el caballo, lo pone en peligro y luego, digamos, entonces decide no decir nada y eso también lo pone en peligro, ¿sí? O sea, fíjense cómo vamos construyendo, digamos, lo que está haciendo en el texto. Eso por un lado. Por otro lado, el texto es muy interesante. ¿Sí? No solo porque la historia es entretenida, mire, a Sadik le van a pasar muchísimas más cosas de aquí al final del texto, la historia es muy entretenida, sino porque también nos permite pensar en algo que, digamos, es muy, creería yo, valioso para nuestra propia vida y nos permite reflexionar sobre qué es el destino, cómo funciona, si de verdad existe, si no, si podemos ser felices o no, o en qué consiste eso de ser feliz, o cómo podemos ser felices, etcétera. ¿Listo? Y chicos, cualquier cosa que necesiten, no duden en escribirme al correo si hay algo que no entienden, si hay algo que se les dificulta. Yo estoy pendiente. Y bueno, estamos hablando, espero que nos veamos pronto. Cuídense, por favor, no salgan de casa. Nos vemos en el cole. Chao.